Tsebaot Radio 91.9 FM, una radio con propósito. Sea el nombre del Señor en esta tarde preciosa que Dios nos ha regalado, en este día grande, bendito, poderoso que el Señor nos ha regalado. Estamos aquí nuevamente en esta cabina de radio, dándole la honra y la gloria al Padre, porque Él nos ha llamado a este lugar para impartir las buenas nuevas. Esas buenas nuevas que cada día Él nos enseña a través de su palabra bendita que nos ha dejado. Estamos aquí, amados hermanos y hermanas, damos la cordial bienvenida a usted que está pendiente del programa. Damos la cordial bienvenida a las amadas hermanas y hermanos que escuchan este programa por las ondas radiales, hasta donde llegan esta emisora, hasta donde llega esta emisora y es escuchado este programa. Sea bienvenido en esta tarde. Vamos a dar inicio al programa Águilas en las Alturas. Sea bienvenido y le invitamos a escuchar de lunes a viernes este programa que el Señor lo ha levantado para poder hablar de su palabra, para orar por los enfermos, para dar testimonio y para hablar sobre todo de su palabra preciosa. Así que vamos a orar al Señor poniendo en manos de Dios este tiempo. Estamos aquí con mi hermano Ever, que siempre está al frente de ahí en los controles de la radio. Dios bendiga a mi hermano Ever, mi hermano Alexis también, que es el gerente de esta empresa. Dios bendiga sus vidas porque ellos están trabajando para que el evangelio del Señor sea impartido, para que vengan los siervos y siervas de Dios a este lugar a predicar su palabra. Así que es un privilegio muy grande que el Señor nos concede. Aleluya. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo hermoso. Soberano y buen Dios, en esta hora te damos gracias, amado Rey, por concedernos la vida, las fuerzas, este momento precioso para estar en esta cabina de radio, Señor, para hablar de tu palabra, para bendecir tu nombre, Espíritu Santo hermoso. Proclamamos en esta hora un vallado de ángeles alrededor de este lugar. Proclamamos que el fuego del Espíritu Santo ministre cada vida, cada hermano y hermana que está conectado en este programa. Sea la gloria de Dios en esta tarde. Oh Espíritu Santo, bienvenido en esta hora. Bienvenido Espíritu Santo, que sea usted redarguyendo con su palabra, con su presencia gloriosa, trayendo, Señor, la respuesta a donde está la necesidad, a donde está el problema, a donde está esa dolencia. Sea el Espíritu Santo en esta tarde preciosa, trayendo esa respuesta que usted está necesitando, que usted está esperando. En el nombre de Jesús, solo active su fe en esta tarde y el Espíritu Santo hará en su vida lo que usted necesita en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor y después pues tendremos un tiempo de oración
que sea el Espíritu Santo direccionándonos. Vamos a leer la palabra en Lucas 11:27. Lucas 11:27 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aleluya, mire qué hermosa esta palabra. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Qué lindo, cómo esa mujer se puso a pensar al oír al maestro que estaba predicando la palabra. Él era un hombre con tanta autoridad, poder. Él les dice que echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, les predicaba la palabra. La gente se quedaba impresionada al oír predicar al maestro. Y ella se puso a pensar y dijo, bendita esa mujer que dio a luz este varón. Eso quiso decir ella cuando le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y oiga la respuesta que le dijo nuestro amado maestro. Le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oiga, qué privilegio santo nos da el Señor de escuchar la palabra de Dios. Cuando el Señor nos ha llamado a ser su pueblo amado, a ser su iglesia, qué bienaventurado es el pueblo que escucha la palabra de Dios. Es bienaventurado aquel que cuando está escuchando la palabra de Dios le pone atención. Deja ese tiempo, deja ese momento, dejamos el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Yo le invito, amado hermano y hermana que nos escucha en diversos lugares, a esta hora de la tarde, desocupe el tiempo. Este programa de Águilas en las Alturas es para enseñar la palabra de Dios, para que usted sea instruido por medio de su palabra. Le invitamos, desocupe el tiempo. El Señor valora y premiará muy grandemente cuando nosotros le dedicamos el tiempo para oír su palabra, para leer su palabra. Cuando anhelamos y tenemos hambre de ser instruidos y tenemos esa hambre y esa necesidad, ese anhelo por ir a la casa de Dios, por escuchar el programa, sea por la radio, sea por la televisión, sea por las redes sociales. Hoy podemos escuchar el mensaje de Cristo a través de las plataformas, distintas plataformas que se manejan. Hermano y hermana, amado joven, utiliza esas plataformas para escuchar la palabra de Dios. Es tan importante que el anciano, que el joven, que la mujer, que el niño aún sea instruido en la palabra. Mire qué precioso como le dijo el Señor. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Señor ama tanto y bendice tanto cuando nosotros la palabra de Dios la oímos, la guardamos en el corazón y la ponemos por obra, sobre todo, porque dice que Él no quiere oidores olvidadizos. Un oidor olvidadizo oye el mensaje, al ratito no sabe nada. Nosotros somos tierra fértil. Y usted tiene que declararlo, yo soy tierra fértil. Yo soy tierra fértil donde la palabra cae, germina y da fruto. Crece, crece, crece como un árbol que se siembra la semilla, nace, crece y se reproduce. Así somos nosotros. Esta palabra tiene que dar fruto. Porque del oír
la palabra viene la esperanza, se activa la fe. Por la palabra de Dios que nos instruye cada día, nosotros aprendemos y vamos avanzando y caminando. Y nuestra fe, nuestra actitud, nuestra obediencia debe ir creciendo en nosotros. Porque no se trata de solo estar oyendo y almacenando sin hacer nada. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que su palabra germine, crezca y dé mucho fruto. Porque el Señor quiere de nosotros fruto, no solo oidores. Podemos tener mucha palabra, podemos sabernos un montón de cosas, pero si no damos el fruto que la palabra nos enseña, entonces estamos, hermano, en dificultades. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude cada día. La palabra dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amada hermana que me escuchas en esta tarde, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos tome de su mano, que nos lleve de gloria en gloria, de aumento en aumento cada día, creciendo en la gracia del Señor. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Hemos visto en la madrugada cuando comienza a clarear, comenzamos a ver la luz del día. Comenzamos a ver que va amaneciendo hasta que el día se hace completamente claro, hasta que el día es perfecto. Así somos nosotros como iglesia amada, como sus hijos. Pero necesitamos someternos a la palabra, amar esta palabra preciosa que nuestro Padre ha dejado para instruirnos, para guiarnos. Necesitamos ese despertar poderoso en su pueblo, que amemos la palabra como realmente debemos amarla. Este programa de Águilas en las Alturas, el Señor lo ha levantado para decirle al pueblo de Dios: amemos la palabra. Bendito y bienaventurado es el que oye la palabra y la guarda. Bienaventurados, mucho más que aquella mujer que dio a luz al maestro. Él dijo: más bienaventurado es el que oye la palabra de Dios y la guarda. Guardemos la palabra de Dios, amada iglesia, amados hermanos. No escuchemos la palabra solo por oírla. Guardémosla, atesorémosla en el corazón, escribámosla en la tabla de nuestro corazón. Aleluya. Ejercitémonos en la palabra. Escribamos la palabra del Señor. Si hay algo que nos guste, no es que nos guste, que nos bendice, que nos enseña. Hay versículos que a uno le impactan en la vida. Escribamos la palabra. Nuestra amada Mary Rocío nos ha enseñado eso, hermanos, que debemos escribir la palabra de Dios. Pero a veces nos descuidamos, pero es necesario que le pidamos al Espíritu Santo: ayúdame. Un día comentábamos eso con un hermano y le digo: cuando vengan los tiempos difíciles, cuando las Biblias sean quitadas y no vamos a poder leer la palabra, todo en escondidas, ni siquiera tenemos por escrito algo que dejarle a nuestra familia, a nuestras generaciones, porque no tenemos el hábito de escribir la palabra de Dios. Y saben que cuando uno escribe, graba más la palabra de Dios. Como que esa palabra, al escribirla, queda grabada en nosotros. Es tan importante, amados hermanos, que en nosotros haya ese anhelo, ese amor, ese despertar. Tiene que venir un despertar de amar la palabra de Dios. Porque nosotros ya no debemos ser un pueblo que solo oye la palabra cuando va a la iglesia
y de ahí la vuelve a escuchar hasta cuando vuelve otra vez a la iglesia. No, hermano, eso, cuando pasa eso, está todavía en un dormir espiritual. No, nosotros tenemos que madrugar, leer la palabra. Qué precioso es levantarse en la madrugada, alimentarse de un texto de la palabra y luego orar y ser bendecido, ser edificado con esa palabra preciosa. Eso es delicioso, deleitarnos en la palabra en la madrugada. Y nosotros como iglesia de Cristo tenemos que orar mucho para que el Señor nos ayude y nos enseñe a disciplinarnos en la palabra. Que cada día esta palabra sea nuestro alimento. Que cada día le digamos al Señor, Padre, ¿cuál es la palabra de hoy? Que nuestra vida espiritual vaya en aumento hasta que el día sea perfecto. Hasta que lleguemos a un nivel de una adoración preciosa, de un vivir en la palabra, de amarla con todo nuestro corazón, de preocuparnos por obedecer la palabra. Porque también cuando uno vive una vida descuidada, no nos interesa si estamos obedeciendo la palabra o no la obedecemos, da igual. No, el pueblo del Señor ya no es así, amados. El pueblo de Dios, esa iglesia que el Señor, que realmente amamos al Señor y que un día Él nos trajo con lazos de amor y que estamos allí. Tenemos que cambiar algunas actitudes que aún no nos hacen diferente de los demás. Comodidades, poco interés por la palabra. Tenemos que quebrantar eso, iglesia. El desinterés por la palabra, hay que quebrantarlo, hay que derribarlo. En el nombre de Jesús hay que derribar esa indiferencia por la palabra. Tenemos que amar la palabra, amarla, deleitarnos en ella. Dice que la palabra es dulce a nuestro paladar. Deleitémonos en la palabra, lloremos con la palabra, gocémonos con la palabra. Esta palabra santa es viva y eficaz. Y si nosotros vivimos en ella, el Señor hará cosas maravillosas en nosotros. Porque amamos su palabra, sus pensamientos. Estos son sus pensamientos. Este es ese pan hermoso, ese alimento espiritual que ha dejado para sus hijos que le aman, que le escuchan, que anhelamos obedecerle. Esta es su palabra. No anhelemos escuchar otras cosas. No idolatremos la palabra, que yo quiero oír la palabra de fulano, que quiero ver qué me dice, que quiero ver que si tiene algo bonito para mí, porque nos gusta escuchar las cosas bonitas, pero muchas veces la exhortación que nos da la palabra no nos gusta. Pero no es a otra gente que usted va a escuchar, es la palabra de Dios que tenemos que oírla, porque esta es la palabra profética más segura que Él nos ha dejado. Aleluya. Por tanto, es a esta palabra que vamos a recurrir. Es en esta palabra bendita y poderosa que vamos a vivir. Vienen días, amada iglesia, vienen días que solo vamos a vivir por esta palabra preciosa, confiando en sus promesas, confiando en sus promesas. Amados hermanos, es necesario amar la palabra, soltar esa palabra de nuestra boca, declarar la palabra en nuestra casa, en nuestra iglesia, donde estemos. Declaremos la palabra, vivamos en la palabra, amado pueblo. Oremos al Señor para que sea Él trayendo ese despertar poderoso en su amado pueblo. Gloria al Señor. Y dice en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3, en el versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra. Oiga, qué precioso. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aleluya. Por cuanto has guardado la palabra. En el libro de Proverbios encontramos cuántos consejos donde nos dice: hijo mío, oye mis palabras, atiende a mis palabras, guarda mi palabra. En el libro de Proverbios nos aconseja tanto, y en muchos versículos de la palabra nos enseña que atesoremos la palabra. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Para que guardes y hagas. Guardes y hagas. Oiga, hermano, guardar y hacer. Eso lo encontramos en el libro de Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Amada iglesia, nunca debemos apartarnos de su palabra. Aquellos que escuchen este programa, si has descuidado la palabra del Señor, te has olvidado de la Biblia, te has olvidado que tal vez hay una Biblia guardada ahí en un cajón, en un rincón de tu casa, sácalo. Ya no es tiempo de tener la Biblia ahí solo como adorno. No, tenemos que escudriñarla, tenemos que comernos esa palabra, atesorarla y sobre todo que haya fruto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Oiga cómo dice el Señor. Eso se lo dijo a Josué. Sino que de día y de noche meditemos en su palabra, amemos la palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, oiga bien, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Oiga, qué promesas poderosas. Entonces, cuando amemos la palabra, cuando escudriñemos las escrituras, cuando vivamos en su palabra, cuando amemos el obedecer, sobre todo obedecer su palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Porque muchas veces nos salen las cosas mal, porque no amamos la palabra del Señor, porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal. Pero si el joven, si el hombre, si la mujer nos dejáramos direccionar por esta bendita palabra, las cosas son diferentes y aprendemos a caminar en la paz, en la dirección correcta, en la obediencia a su palabra. Y entonces todo nos saldrá bien. Pero es necesario volvernos a su palabra, amar esta palabra preciosa. Yo le invito, pueblo del Señor, en esta tarde. Mire qué promesa del Señor en Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Oiga, hermano, qué promesa más hermosa. Vuélvase a la palabra, amado joven, amada jovencita, vuélvete a la palabra de Dios. Atesora esta palabra preciosa, ámala, escríbela en la tabla de tu corazón y obedezcamos su palabra, porque Él nos va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Estamos a las puertas, amado pueblo.
Estamos ya en dolores, en principio de dolores en el mundo. Ay de aquel que no lo quiera ver. Pero estamos ya en principios de dolores. Pero el Señor a sus hijos que le aman, que abrazan su palabra, que amamos su palabra, Él nos va a librar de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Porque el Señor está enviando juicio a los moradores de la tierra para que se arrepientan, para que se conviertan, para que crean los orgullosos que hay un Dios todopoderoso y se bajen, porque hay gente orgullosa, prepotente, que se sube demasiado, pero el Señor los va a bajar, y entre más altos se han subido, más dura va a ser la caída, porque el Señor ya no soporta la prepotencia y la soberbia del hombre en esta tierra. Demasiado se burlan de lo que Dios ha hecho. No valoran las maravillas del Señor. Solo al hombre le dan la gloria. Por eso el Señor está cansado y está enviando juicio sobre las naciones. Y viene una hora de prueba dura para el mundo. Pero nosotros como pueblo amado del Señor, Él nos va a guardar de la hora de la prueba que viene, dice la palabra. Y yo lo creo que Él nos va a guardar, porque si la palabra lo dice, el Señor es fiel a su palabra y Él cumple sus promesas. Él cumple su palabra, aleluya. Y dice el 11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retengamos lo que tenemos, iglesia. Amemos lo que hemos aprendido de su palabra. Sometámonos a ella. Escuchémosla a ella. Busquemos, hermano, sumerjámonos en las profundidades de la palabra. Con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de siervos de Dios que hoy en día el Señor está levantando como mentores a su iglesia para poder enseñarnos las cosas que no entendemos. El Señor está poniendo hombres con discernimiento, mujeres con discernimiento de parte del Espíritu Santo, para que su pueblo sea instruido, para que su trigo sea instruido. Hoy en día el Señor lo está haciendo. Necesitamos volvernos a su palabra, amar su palabra, es vivir en ella, confiar en ella, declararla en todo momento. Y Él nos va a librar de la hora de la prueba. Y yo vengo pronto, dice, retén lo que tienes. No nos soltemos de quienes somos delante de Dios. No nos soltemos hoy más que nunca. Tomémonos de la mano del Padre y dígale al Espíritu Santo, tómame de tu mano. Llévame por favor por las sendas, ese camino que a ti te agrada. Que cada día caminemos agradando a Dios, obedeciéndole a Él, dando frutos de verdadero arrepentimiento, dando frutos dignos de arrepentimiento, porque el Señor quiere frutos. ¿Cómo vamos a dar frutos? Cuando aprendemos a obedecer la palabra del Señor, entonces fluyen los frutos. ¿Por qué? Porque obedecemos la palabra. Todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos fortalece, aleluya. Así, amados hermanos y hermanas, amemos la palabra del Señor. Yo le invito que de lunes para allá vamos a comenzar con la lectura del libro de los Salmos. Lo invito a escuchar este programa de lunes a viernes. Cada tarde de 5 a 6 de la tarde hay un equipo de hermanos donde estaremos, hermanos, hablando en el libro de los Salmos. Comenzaremos con el estudio del libro de los Salmos a partir del lunes. Yo le invito a que se conecte y que esté ahí pendiente del programa. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor en el nombre de Jesús. Vamos a clamar en esta hora, estos minutos que nos quedan. Hermano Eber, me hace una señal cuando ya sea la hora. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar al Padre. Aleluya, Padre, gracias por esta palabra preciosa. Gracias, Señor. Gracias por su palabra, por estas buenas nuevas que usted ha dejado, Señor, escritas en este libro santo. Gracias porque somos su pueblo.
porque somos sus hijos, Señor. Y esta palabra preciosa nos alimenta, nos redarguye, nos enseña, nos encamina. Esta palabra preciosa es lámpara a mis pies y ella es la que nos guía. Ella es la que nos enseña el camino que debemos seguir. Ella es la que ilumina mis pasos, ilumina mis sendas. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, la alabanza, la adoración. Eres digno, eres digno, eres digno de ser alabado, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Que esta palabra, Señor, cada día esté en nuestro corazón y meditemos de día y de noche. Meditemos en su palabra. Vivamos en ella todos los días de nuestra vida. Enséñanos, Padre, a ser disciplinados en tu palabra. Que cada día, Señor, nos preocupemos para que el Espíritu Santo cada mañana nos dé esa porción que necesitamos para nuestra vida diaria. Espíritu Santo, enséñanos cada día a disciplinarnos en tu palabra, a amar esta palabra preciosa. Danos cada día, Espíritu Santo, la revelación de tu palabra. Aquellos hermanos, Señor, que cuando leen la palabra les da sueño, Padre. Reprende todo espíritu de sueño. Caiga por tierra todo espíritu de sueño, de pereza por leer la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Que caiga por tierra toda pereza para leer la palabra, Señor. Que haya en nosotros ese avivamiento, ese despertar, ese amor, ese anhelo por leer su palabra, por deleitarnos en ella, por buscar ese rema divino por medio de su palabra. Oh, sí, Señor, mi alma te alaba. Ayúdanos, Padre mío, a encontrar ese rema divino en tu palabra, Señor. Porque tu palabra es fiel y verdadera y por medio de ella usted nos habla. Usted nos enseña, nos edifica, nos instruye, nos sacia porque la palabra es alimento a nuestra vida. Oh, Espíritu Santo, gracias por su palabra. Gracias por esta palabra preciosa en esta tarde, Señor. Gracias, ayúdanos para guardar su palabra. Para guardar su palabra y que podamos disfrutar de esa promesa bella y fiel, donde dice que usted nos guardará del día de la prueba que ha de venir a este mundo. Señor, ayúdanos a amar y a guardar tu palabra, para que así seamos dignos de recibir esa promesa poderosa, que seamos guardados de la prueba que ha de venir a este mundo. Guárdanos, Padre, en el hueco de tu mano poderosa, guárdanos, porque de ahí nada ni nadie nos va a arrebatar. En esta tarde preciosa, Señor, te doy gracias por su bendita y preciosa palabra. Oro en esta tarde, Señor, como dice su palabra, que oremos por los santos de Dios. Oro, Señor amado, por los siervos y siervas que predican su palabra. Oro en esta tarde, Espíritu Santo, para que sea usted trayendo la revelación divina de su palabra, enseñándonos las profundidades de su palabra. Enséñanos, Padre, a entender en el Espíritu, porque tu palabra es Espíritu. Ayúdanos a entender en el Espíritu las cosas que no entendemos. Abre nuestro entendimiento cada día. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder entender, para poder discernir y para poder enseñar con sabiduría tu palabra. Por los que predican tu palabra, Señor, por los pastores, por los evangelistas, por los maestros, por los profetas, por todos tus siervos y siervas amadas, que usted ha levantado y usted ha puesto como atalayas en diversos lugares,
en las congregaciones, Señor amado, en las iglesias de todo el departamento del Empira. Que tus siervos y siervas, Señor amado, usted nos dé la sabiduría de interpretar su palabra en el Espíritu, no a nuestra manera. Señor, que no se distorsione el mensaje de su palabra, que sea un mensaje que venga del Espíritu Santo, que venga con la revelación del Espíritu Santo, para que tu palabra edifique a su pueblo, enseñe, instruya, y el que tenga oídos para oír va a oír, y el que no, Señor, pues usted ya lo sabe, porque su palabra dice que más bienaventurado es el que oye su palabra y la pone por obra y la obedece. Es más bienaventurado. Oh Señor, gracias, porque somos benditos con toda bendición en los lugares celestiales. Y somos bienaventurados al darnos el privilegio de atesorar su palabra, de creer en ella, de creer en sus promesas, de amar su palabra, de escudriñarla, de aprender cada día de ella, Señor, porque cada día somos instruidos. Usted nos enseña cosas nuevas cada día. Gracias por el privilegio que usted nos permite y nos concede de aprender de su palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque usted se mueve en sus hijas y en sus hijos que aman su palabra. Ahí se mueve tu presencia. Ahí se mueve, Señor, en los benditos de mi Padre, en esas mujeres benditas que desocupan el tiempo, que escogen lo mejor, como María que escogió lo mejor. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a ser inteligentes, a ser una iglesia inteligente, que amamos su palabra, que nos deleitamos en ella, que escudriñamos su palabra, porque es necesario escudriñar las Escrituras. Oh poderoso Señor, mi alma te alaba en esta hora. Guarda a tus siervos y siervas que predican tu palabra en diversos lugares, Señor, de Honduras y del mundo. En diversos lugares de Honduras y del mundo. Espíritu Santo, guarda a tus siervos, aquellos siervos misioneros que andan en lugares peligrosos, donde son amenazados por hablar de tu palabra, Señor. Hay siervos de Dios que se exponen al peligro de la amenaza, al peligro de la muerte, por predicar tu palabra, Señor. Guarda a esos siervos misioneros. Guarda a tus profetas, Señor, que muchas veces son criticados, que muchas veces, Señor amado, son criticados por hablar la palabra que el Espíritu Santo les impulsa a hablar. Espíritu Santo precioso, guarda a tus siervos del peligro. Guarda a tus siervos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, en esta tarde por tus siervos, ministros, por los ministros, Señor, que salen a diversas partes. Sea su mano poderosa guardándoles, ayudándoles. Que su palabra corra, Señor. Que su palabra corra, Padre mío. Que haya un evangelismo. Te pedimos por un evangelismo a nivel de municipio, a nivel del departamento, a nivel de Honduras, a donde usted lleva, Señor amado, sus siervos y siervas evangelistas a evangelizar las almas. Ahí se mueva tu palabra, corra tu palabra. Que tu palabra corra cada día, Señor, hasta el último rincón, hasta el último
Señor, a todos los seres humanos, sea hablada esta palabra. Y que tus siervos y siervas que predican tu palabra, esta palabra vaya con la autoridad, vaya con denuedo. Como decía el apóstol Pablo, oren para que esta palabra se predique con denuedo. Oramos por los que predican tu palabra. Que tu palabra se predique con sabiduría, con revelación. Espíritu Santo, gracias por tu gran amor, por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Oramos, Señor, por esta radio, por este programa de Águilas en las Alturas. Bendecimos a los patrocinadores de este programa. Bendice, Señor, y multiplica. Multiplica, Señor, esas ofrendas. Multiplica 7 veces esas ofrendas que vienen a la radio, para que se mantengan los programas. Bendice a los que proveen, Señor, a los patrocinadores de este programa. Bendice a nuestra pastora Mary Rocío, que es la que coordina, Señor, este programa de Águilas en las Alturas. Fortalece la vida de tus siervas, Señor, porque en este día ha estado en un tiempo de clamor de 24 horas por Honduras. Bendice a tu sierva, Padre, fortalécela en el nombre de Jesús. Y a cada siervo y sierva que estuvo en esta jornada de oración, que sus fuerzas sean multiplicadas, que sus bendiciones sean multiplicadas por la obediencia, Padre. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor. Bendice a mi hermano Ever, que está aquí en la radio. Que el Señor bendiga su vida, sea fortalecido en el nombre de Jesús. Y mi hermano Alexis también, Señor. Y así a todos los que nos escuchan. Allá, Señor, en la iglesia, por mi hermano, por nuestro pastor Pascual López, por todos los líderes, Padre mío, de esta iglesia, de esta congregación, sea su mano poderosa allí, ayudándonos, Padre, para que tu iglesia vaya de gloria en gloria, Padre. Que tu iglesia vaya de victoria en victoria, Señor, hasta que el día sea perfecto, Padre, en el nombre de Jesús. Por mi hermana Francisca, por mi hermana, Señor, que nos escuchan en diferentes partes, por el equipo, Señor, que estamos intercediendo en San Manuel. Espíritu Santo, te pido fuerzas nuevas en ese equipo. Te pido que sea la mano poderosa del Señor, bendiciendo la vida de mi hermana Mayra, hermana Francisca, hermana Elsie Benítez, hermana Estelita, hermano Matías, hermano Marlon y todos los que forman parte de este equipo. Espíritu Santo, sea tu mano poderosa respaldándonos y ayudándonos cada día más, dándonos fuerzas nuevas como las del búfalo, Señor. Hoy ayúdanos a levantar alas como las águilas cada día, según lo dice Isaías 40:31, Señor. Que los que esperan en Jehová tendremos nuevas fuerzas como las del búfalo. Y levantaremos alas como las águilas. Caminaremos y no nos cansaremos. Correremos y no nos fatigaremos. Porque esa es tu promesa, Señor, para tus hijos. Esa es tu promesa para nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, poderoso Rey. Gracias, Señor. ¿Ya? Gloria al Señor. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo hermoso que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado. Un saludo, un abrazo, allí donde usted está escuchando el programa. A los que nos escuchan en diversos lugares, sea aquí en Honduras o fuera de aquí, pues que Dios bendiga sus vidas. Les amamos en el Señor, sigamos adelante, tome fuerzas en el Señor, no se quede estancado, tome fuerzas en el Señor y comience a romper todo obstáculo y sigamos adelante porque Cristo viene pronto y hay que estar preparado para escuchar el sonido de la trompeta. Aleluya. Que Dios les bendiga. Les amamos en el Señor. Bendiciones a todos. Amén. Gloria al Señor.